Estación Reddit. Mis padres pensaron que sería divertido abandonarme en el país más peligroso del mundo. Mis padres siempre tenían ese discurso medio trillado de que los jóvenes tienen que ver el mundo. Desde chico, escuchaba que tenía que salir de mi burbuja, conocer otras culturas y enfrentar lo inesperado. Todo eso, envuelto en esa vibra pseudo-intelectual de quienes leen medio libro de autoayuda y se creen expertos. Yo pensaba que sonaba medio forzado, pero, la verdad, la idea de viajar me emocionaba. Cuando me dijeron que habían organizado un viaje cultural para mí, pensé que por fin me estaban tomando en serio. Todo se anunció de forma un poco teatral. Mi papá apareció con una maleta nueva y mi mamá dijo que yo le agradecería el resto de mi vida. En ese instante me reí, pensando, qué lindo. Luego me mostraron los boletos, Jamaica. Mi primera reacción fue imaginar playas, atardeceres, música y buena comida. Pensé, genial, me apunto. No tenía idea de lo que me esperaba. Llegamos y, al principio, todo parecía normal. Nos alojamos en un hostel sencillo, pero acogedor. Conocí a otros viajeros, escuché historias increíbles. Mis padres andaban extraño, demasiado animados, como si se estuvieran riendo de algún chiste interno todo el tiempo. Pero lo dejé pasar, pensando que era pura emoción vacacional. Hasta que, en la mañana del cuarto día, me dijeron que iban a ir al mercado local y me pidieron quedarme en el hostel. «Será rapidito», decían. «Aprovecha para descansar». Yo, sin sospechar nada, me quedé ahí. Miré algunos vídeos en mi celular, tomé una siesta. Pero el tiempo pasó. Y pasó. Cuando me di cuenta, ya era casi de noche y ellos no regresaban. Al inicio traté de mantener la calma. Pensé que quizás se habían perdido o se habían aventurado a algún sitio nuevo y divertido. Pero, cuando el sol se ocultó y el movimiento en el hostel fue mermando, el pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté llamar, mandé mensajes, nada. Sin respuesta. Hablé con la encargada del hostel. Recordaba haberlos visto salir, pero ya no tenía más información. Me dijo que no me preocupara, que a veces los turistas pierden la noción del tiempo. Pero había algo raro en el ambiente. Yo lo sentía. Esa noche dormí con el celular en la mano, esperando alguna notificación, cualquier señal. Soñé con varias posibilidades, un asalto, un secuestro, algún accidente. En el fondo, ya creí que algo grave había pasado. Jamás se me ocurrió que ellos me hubieran dejado allí a propósito. Al día siguiente, fui al mercado. Pregunté en cada rincón, nadie los había visto. Volví al hostel y la desesperación me invadió. Pedí que llamaran a la policía, pero la barrera del idioma y el caos de la situación lo hicieron todo aún más complicado. No dominaba el patuá, mi inglés era aceptable, pero el acento local y la tensión no ayudaban. A partir de ese momento, fue como caer en un abismo sin salida. En la mañana del tercer día, la ficha cayó, me habían abandonado. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis propios padres, desaparecidos. Sin aviso, sin explicaciones. Fue un dolor difícil de describir. No solo el miedo a lo que vivía, sino la traición. El shock de darme cuenta de que esas personas, que supuestamente debían cuidarme, decidieron dejarme en un país extranjero, con una sonrisa en el rostro y justificándolo como un viaje cultural. Y lo peor, estaba solo. Sin dinero, con el celular casi sin batería y sin conocer a nadie. Empecé a pensar en lo peor. En la violencia que se rumorea en ciertos barrios de Jamaica, en los relatos de turistas asaltados, en las pandillas. Todo se volvía real, peligroso. Tuve que ingeniármelas. Traté de explicar mi situación a algunos del hostel. Una señora mayor me ofreció un poco de arroz con pollo. Un chico me ayudó a cargar mi celular en el bar. Pero nadie podía hacer mucho. Yo era solo otro extranjero perdido. Y, sinceramente, en ese punto, empecé a dudar de mí. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que merecía esto? La respuesta, bien clara, era que no lo merecía. Era pura crueldad. Cuando se acabó la comida del hostel y se hizo obvio que no podía depender de la buena voluntad de otros, empecé a buscar cualquier curro que me diera un poco de dinero o, al menos, algo para comer. Caminé por las calles cerca del centro de Kingston, observando a lo lejos los mqueditos y las paradas ambulantes. Todo era tan distinto, caótico y vibrante, pero también hostil.
Las miradas que recibía oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. Después de insistir bastante, un vendedor de cocos accedió a dejarme ayudarlo a cargar unas cajas a cambio de un refrigerio. Fue ahí cuando aprendí a sonreír a pesar del miedo. Cada gesto, cada palabra, lo medía con cuidado. No podía darme el lujo de parecer desesperado, porque la gente desesperada es presa fácil. Pasé a dormir en el mismo hostel, escondido en una de las terrazas traseras. Durante el día, fingía que seguía siendo solo un huésped más, siempre atento para no levantar sospechas. Cuando logré juntar algunos billetes sueltos, compré una tarjeta SIM local y traté de llamar a mi familia. Pero seguía sin haber respuesta. Para ese momento, la parte emocional ya empezaba a desmoronarse. En las noches, lloraba en silencio. Ya no estaba seguro de que era real. Me inventaba conversaciones con ellos en mi cabeza, gritando de rabia y sintiendo la impotencia subir como espuma. Luego, me sentía ridículo. Pero, a pesar de todo, en lo más profundo de mí, algo se negaba a rendirse. Durante uno de mis paseos por las calles, donde casi caigo en la desesperación, conocí a Desmond. Un tipo de unos 50 años, de sonrisa fácil y mirada aguda. Me vio tratando de cambiar unas monedas por un pastel en una feria, y con naturalidad, me preguntó qué hacía solo por ahí. Pensé en mentir, pero algo en él me transmitió confianza. Le conté la verdad, o al menos, la versión resumida. Desmond escuchó todo con una calma que parecía decir, ya he visto estas cosas antes. Me dijo que ya había conocido a otros extranjeros abandonados, por diferentes motivos, que el turismo podía ser despiadado con gente ingenua. Me llevó a una pequeña iglesia comunitaria donde, a veces, ofrecían comidas para los necesitados. Allí encontré, por primera vez en días, un respiro. Me senté, comí un plato sencillo pero reconfortante, y escuché otras historias de abandono, pobreza y lucha. Gente que lo había perdido todo y, sin embargo, seguía sonriendo. En ese rincón olvidado, hallé un poco de humanidad. No era un consuelo total, pero era la sensación de estar sobreviviendo en comunidad. Desmond me dejó quedarme con él por algunas noches. Dormíamos en un cuarto atiborrado junto a la iglesia. Era pequeño, pero se sentía seguro. Y fue en esas noches que empezamos a trazar un plan, conseguir contactarme con la embajada brasileña. Yo estaba asustado de que nadie me creyera, de que pensaran que estaba inventando todo. Pero era mi única esperanza de salir de allí con vida, y, quién sabe, de averiguar qué demonios planeaban mis padres. Con la ayuda de Desmond, logré conseguir una cita en la embajada brasileña en Kingston. El trayecto hasta allí fue todo un reto. Nos subimos a un bus abarrotado y, a pesar del nerviosismo que me consumía, tuve que aparentar calma. Para mí, ya no había vuelta atrás. La embajada era tal como la había imaginado, limpia, fría, llena de caras serias tras cristales. Expliqué mi situación a una atendente que, con cierto escepticismo, me fue tomando los datos. Ella parecía anotar mi relato como si estuviera escuchando a alguien inventar una historia descabellada, hasta que mostré los mensajes que tenía de mis padres, los últimos antes de desaparecer. Le pasé el nombre del hostel, la reserva del vuelo, los registros en mi celular. Yo llevaba casi 3 semanas en esa incertidumbre. Las reacciones fueron de asombro. Me dijeron que investigarían mi caso y me ayudaron a levantar un informe policial. Me ofrecieron apoyo para regresar a Brasil, pero advirtieron que el proceso podría demorar. Y para colmo, mi pasaporte había desaparecido, se fue con la maleta que mis padres se habían llevado. Pasé días en ese limbo. Alternaba entre ir a la iglesia, alimentado por Desmond y algunos voluntarios, y esperar noticias de la embajada. Poco a poco, el proceso se movía. Un empleado, un chavo llamado Gabriel, se involucró de verdad en mi caso. Parecía sinceramente indignado por lo que había oído. Me preguntó si quería interponer una denuncia contra mis padres. Y, en ese momento, por primera vez, consideré decir sí. Pero, en el fondo, todavía necesitaba entender el porqué. ¿Qué motivo podía haber detrás de todo esto? ¿Era simplemente crueldad desmedida o existía alguna lógica enfermiza en su accionar? Pasaron casi 2 meses desde el día en que mis padres me abandonaron en Jamaica hasta que finalmente pude embarcar de regreso a casa. La embajada me otorgó un nuevo pasaporte provisional, me dio un boleto y me explicó los pasos a seguir al llegar. Yo seguía en estado de shock. Una parte de mí no podía creer que saldría con vida de esa pesadilla. En el aeropuerto, mientras esperaba el embarque, miré alrededor y vi familias viajando juntas, riendo, sacándose selfies.
Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me sentía como una sombra, alguien apagado en medio del mundo. Había perdido peso, mi cara mostraba el abatimiento y mi mente estaba en caos. Durante el vuelo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir esa ansiedad intensa de las noches en el hostel. Ese vacío, la sensación de que algo terrible estaba por suceder y que nadie vendría a ayudarme. Me quedé meditando en eso todo el tiempo, ¿y si ellos aparecen en el aeropuerto? ¿Qué tendría que decirles? ¿Qué haría yo? Lo más extraño es que, en algún momento, parte de mí deseaba verlos allí. Porque eso significaría que, tal vez, todo hubiera sido un error. Un malentendido. Una locura con final feliz. Pero no fue así. No había final feliz todavía. Solo más rabia acumulada. Aterricé en Brasil en una madrugada sofocante, con el jet lag haciendo de las suyas y la mente aún nublada. Tan pronto pasé por migración y agarré mi pequeña mochila, una donación de uno de los voluntarios de la iglesia. Ahí estaban, mis padres. Sonriéndome como si yo hubiera vuelto de un intercambio cualquiera. Mi mamá me abrió los brazos. Ahí está mi aventurero, dijo con esa voz empalagosa que me repugnaba. Mi papá agregó, sabíamos que te las arreglarías. Mira, has crecido, has sobrevivido. Ahora entiendes el mundo de verdad. Me quedé paralizado. No supe qué decir por varios segundos. Los miré y no vi a mis padres, vi a completos desconocidos. Personas capaces de sonreír después de dejarme abandonado, arriesgando mi vida, en un país foráneo. Ellos veían todo esto como un simple juego educativo. Un experimento social casero. Como si la vida real fuera un reality show. ¿Ustedes me dejaron? Grité en medio del aeropuerto, sin poder evitar que las miradas se posaran en mí. Pasé hambre, dormí en la calle, y tuve que ser ayudado por completos desconocidos porque mi propia familia me trató como basura. Mi mamá intentó tocarme el hombro, pero retrocedí. Mi papá soltó un "no exageres", y en ese momento me di cuenta de que ellos nunca entenderían lo que me habían hecho. Jamás admitirían su error. Para ellos, era solo un juego. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. La última chispa del vínculo que creí tener con ellos se extinguió por completo. Volver a casa resultó tan doloroso como el abandono en sí. El mismo cuarto, las mismas paredes, pero nada era familiar. Me sentía fuera de lugar. Empecé a tener ataques de pánico durante la noche y flashbacks de aquellos momentos en las calles, de los sonidos y olores que me hacían pensar que estaba a punto de morir. Intenté hablarlo con algunos amigos, pero ¿cómo explicar algo así sin parecer un loco? Hasta el día de hoy, me avergüenzo de haber confiado tanto en ellos. De haber creído que el amor familiar era suficiente. Arranqué con la terapia. Le conté todo a mi psicóloga, y hasta ella se mostró impactada al oír mi historia. Me dijo que estaba ante un caso de abuso psicológico y negligencia extrema. Me impulsó a cortar los lazos, a denunciar y a protegerme. Tomó tiempo, pero finalmente reuní el valor, me alejé. Cambié de ciudad, bloqueé a mis padres en las redes sociales y corté todo tipo de contacto. A veces, aún recibo mensajes de ellos de números desconocidos, intentando retomar la conversación, intentando reparar la relación. Pero ya no quiero saber nada. No hay nada que arreglar. Hoy entiendo que el vínculo que solía tener con ellos no era más que el nombre, familia. Y eso, solo, no basta. Ya pasó más de un año desde que todo sucedió. He reconstruido mi vida en otro lugar, con nuevas personas y creando vínculos reales. Pero aún cargo cicatrices. Traumas que nadie ve, que se reflejan en cada gesto de desconfianza, en cada noche de insomnio. Y hay algo. Cada vez que escucho reggae o veo esa bandera verde, amarilla y negra, me congelo. No es culpa de la música ni del país, la Jamaica me enseñó mucho más sobre la humanidad que mis propios padres. Es que para mí, Jamaica se transformó en el símbolo del peor momento de mi vida. Del abandono. De la ruptura total de confianza. Pero, a la vez, fue allá donde encontré gente buena en medio del caos, donde descubrí de que soy capaz. Aprendí que puedo sobrevivir, que puedo levantarme incluso cuando el mundo me derrumba. Hoy entiendo lo que mis padres pretendían decir con ver el mundo. Olvidaron mencionar que, a veces, el mundo real es un espejo, y lo que se refleja en él es el verdadero rostro de quienes te dejaron caer. Nunca miro atrás.
Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!